El día de hoy vamos a revisar el tema de la respuesta inmune contra las bacterias intracelulares. Lo primero que tenemos que saber para empezar a revisar este tema es que estos microorganismos, a diferencia de los revisados en el video pasado, son microorganismos que se van a destacar por infectar a la célula propia o a nuestras células. Entonces, esto es una diferencia radical porque al momento de ser, como su nombre lo dice, intracelulares o al localizarse dentro del compartimento intracelular, las respuestas que se levantan o los mecanismos que la respuesta inmune levanta contra ellos van a ser totalmente diferentes. No es lo mismo luchar contra algo extraño, contra algo que está fuera de ti, que luchar contra algo que está dentro de ti. Y realmente en este caso lo que vamos a tener que hacer es destruir o buscar una manera de no dañar tanto a nuestras propias células mientras tú destruyes al enemigo. Entonces realmente esa misión es algo complicado. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en todo este proceso que vamos a revisar? Como lo vimos en el video pasado, la primera línea de defensa contra la que nosotros contamos pues son todas las barreras inmunológicas, que ya quedamos que se dividen en tres tipos de barreras inmunológicas. Barreras físicas, que están dadas en mayor medida por los epitelios, las uniones estrechas de los epitelios, o bien por el barrido que pueden hacer algunos epitelios con sus cilios, con la producción de moco, en el caso por ejemplo de la orina, con la producción de orina. Barreras de tipo químicas, que ya quedamos, cambios en el pH, secreción de sustancias como catalicidinas, catepsinas, o bien barreras biológicas que están dadas en mayor medida por la microbiota. Entonces quedamos que esta primera bacteria intracelular a lo primero que se enfrenta es con este tipo de barrera, una barrera física. En este caso vamos a suponer que es la barrera intestinal o del intestino. Aquí está un epitelio intestinal, un bonito epitelio intestinal. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Pues que esta barrera, que esta bacteria intracelular tiene de dos. O una infecta directamente a las células del epitelio y se queda viviendo aquí. Si ustedes aquí lo ven, está en naranjita. Es porque se queda viviendo aquí bien feliz para siempre en el medio intracelular. O bien, a lo mejor hay alguna disrupción del epitelio, no estaba muy fuerte por ahí. Pasa o se aprovecha de otros mecanismos para pasar a tejido conjuntivo. Pasa a tejido conjuntivo. ¿Qué es lo que va a hacer ahí en tejido conjuntivo? Pues si ustedes se acuerdan, aquí es donde ya empiezan a reaccionar los primeros mecanismos de la respuesta inmune, que está dados por la inmunidad innata. De ellos, el primer mecanismo celular, o que va a tener efectividad aquí en reaccionar, son las células residentes de tejidos. ¿Y qué célula residente de tejidos tenemos por excelencia? El macrófago. La primera célula en llegar aquí va a ser un lindo macrófago. Entonces, llega a un macrófago con todo su núcleo y se encuentra aquí. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Ya lo revisamos. Lo primero que tiene que pasar es el reconocimiento. El macrófago tiene que enterarse de que hay algo ahí afuera que le va a causar daño. ¿Y cómo se va a enterar? Pues ya quedamos que existen unas cosas que se llaman los receptores asociados a PAMS. O receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿de acuerdo? Receptores asociados a PAMS. Una diferencia radical aquí es que los receptores de PAMS que vamos a utilizar contra bacterias intracelulares, incluso lo pueden pensar por lógica, tienen que encontrarse dentro del macrófago, porque el macrófago se va a dar cuenta que hay algo aquí. ¿Cómo se va a dar cuenta? Pues se va a dar cuenta haciendo fagocitosis. Entonces, lo primero que tiene que pasar aquí es reconocimiento. Ya quedamos que por PAMS. De estos PAMS, lo primero que tiene que hacer es fagocitosis. Aquí es para lo único que nos van a servir los receptores que se encuentran extracelulares o membrana. Entonces tenemos que hacer uso dentro de los PAMS de los receptores fagocíticos. Que si ustedes se acuerdan, uno de los principales receptores fagocíticos o que hace fagocitosis no opsónicos, porque aquí todavía no está actuando la inmunidad innata, o de los no opsónicos, ¿a cuáles teníamos? Teníamos en primer lugar a las lectinas de tipo C. Si ustedes se acuerdan, teníamos a las lectinas de tipo C, pero las lectinas de tipo C principalmente nos van a servir más contra hongos. Aquí no nos van a servir.
¿Quién sí nos sirve que también puede llegar a ser fagocitosis, que es no opsónico? Los scavenger. Si ustedes se acuerdan, los receptores de tipo scavenger llevan a fagocitosis y se encuentran aquí afuera en la membrana. Entonces tenemos al receptor de tipo scavenger, como cuáles, ya quedamos que el scavenger es basurero y el señor basurero lo llamamos el señor A o el señor B, y al momento de que le decimos señor A o señor B, lo que vamos nosotros a hacer es, pues ya lo conocemos como señor, y su nombre es Marco. El nombre del pepenador es Marco. Entonces nosotros al momento de que reconocemos a Marco, CD36 también, por ejemplo, aquí se puede encontrar en esta parte CD36, se puede encontrar Marco o el señor A. Lo que va a pasar aquí es que al momento de reconocerlo, dice, pues aquí hay algo raro. Ya quedamos que los scavengers lo que pueden reconocer, o el ligando de los scavengers, es una alta afinidad de ligandos. Desde que va desde el EPS, peptidoglucanos, diacildipéptidos, betaglucanos, un montón de cosas que pueden reconocer. Entonces, como pueden reconocer un montón de cosas, van a reconocer aquí en esta bacteria. En el caso, por ejemplo, de que fuera una bacteria de tipo de tuberculosis, pues los lipopéptidos que puede tener asociados a su membrana, va a reconocer que también puede reconocer si fuera a lo mejor un gram positivo, un gram negativo, sus peptidoglucanos o el LPS. El punto es que lo va a reconocer por medio de estos receptores CD36, Marco y el señor A, que son scavenger. Al momento de que lo reconoce, pues lo estamos diciendo aquí, la consecuencia es fagocitosis. Entonces al momento de que lo reconoce, ¿qué es lo que va a hacer este macrófago? Pues lo reconoce, va a decir, ok, aquí hay algo, me lo voy a comer. Voy a formar un compartimiento y lo voy a fagocitar, lo voy a endocitar. El punto aquí es que estos microorganismos intracelulares tienen factores de virulencia, que es lo que van a hacer. Unos pueden escaparse hacia afuera y quedarse en el citoplasma. Esto es el citoplasma. Escape hacia citoplasma. Y el que escape hacia citoplasma es bueno para la bacteria, porque si ustedes recuerdan todos los mecanismos de fagocitosis, del estallido respiratorio, las diferentes proteasas están adentro del lisosoma, no afuera. Entonces si se queda afuera en el citoplasma, pues se va a quedar así como de vacaciones, bastante feliz, porque no va a haber nada que le cause daño. O si esta bacteria no puede hacer escape y se queda adentro, aquí adentro, pues va a tener diferentes mecanismos, o bien para inhibir la acidificación del lisosoma, ¿para qué más? Para evitar la activación de las enzimas de Ross y quedarse bien campante aquí en este compartimiento. ¿Qué es lo que necesita hacer el macrófago? Pues aquí el macrófago lo que necesita hacer es tener receptores que estén adentro o que sean introcitoplásmicos, que estén adentro de la célula. En este caso, de nada nos van a servir los receptores, por ejemplo, de tipo TOL, el receptor TLR1, TLR6, TLR2, el TLR5, el 4, que están asociados a la membrana citoplasmática y por tanto podríamos dejarlos como extracelulares. Esos receptores de tipo TOL aquí no nos van a servir, porque ¿dónde se va a hacer el reservorio principal? Adentro de la célula. Entonces necesitamos receptores que por ende estén adentro de la célula. ¿Qué receptores tenemos que están adentro de la célula? Tenemos de dos tipos. De esos dos tipos tenemos receptores que se encuentran asociados a membrana y que son membranales. Cuidado aquí, estos receptores no son citosólicos, son membranales, pero están asociados a qué membrana? A la membrana del endosoma, del fagosoma, del fagolisosoma, están asociados aquí, ¿de acuerdo? Y es importante que la luz de estos receptores o el dominio que va a reconocer al microorganismo esté hacia la luz del endosoma y no al revés, porque si nosotros lo dibujamos al revés y la luz que está reconociendo es acá, pues de nada le va a servir, porque si es una bacteria que se queda aquí en el endosoma y no hace escape, no va a reconocer nada. Entonces todos esos receptores, la parte que van a reconocer, haciéndole un poquito más de zoom, va a estar aquí adentro, ¿de acuerdo? Entonces va a estar aquí adentro hacia la luz del endosoma. Estos receptores que nosotros tenemos, que los estamos mencionando, que son receptores citoplásmicos endosomales, tienen un nombre. Estos receptores se reconocen como son receptores de tipo TOL, o ya quedamos que se abrevian TLR por sus siglas en inglés, TOL-like receptors.
que principalmente el receptor de tipo TOL endosomal que nos va a servir para la respuesta contra las bacterias intracelulares es el TLR9. TLR7 y TLR8 nos pueden ayudar, pero si ustedes se acuerdan, TLR7 y TLR8 van a reconocer ARN monocatenario, que realmente tiene mayor importancia cuando veamos respuesta inmune contra virus, al igual que TLR3. Si ustedes se acuerdan, TLR3 reconoce ARN monocatenario, que tiene un papel más importante contra los virus, que es el otro grupo de microorganismos intracelulares muy importantes. Pero hablando exclusivamente de bacterias, nos sirve el TLR9, porque TLR9, ¿qué es lo que va a reconocer? Va a reconocer ADN, pero un tipo de ADN especial. Porque si reconoces ADN, pues fácilmente podría activarse contra nuestro propio ADN. Va a reconocer ADN que tiene una modificación bioquímica, ADN CPG o ADN pegilado. Este tipo de ADN es característico de las bacterias, de todo tipo de bacterias, tanto extracelulares como intracelulares. Es una modificación que sufre el ADN bacteriano. Por eso aquí lo que sirve. Entonces, si está entrando la bacteria y logramos medio destruirla por medio de rosa aquí, pues va a haber liberación de ADN. ¿Y quién lo va a reconocer? Un TLR9 feliz que se encuentre dentro del fagocito. El TLR9, su luz le está hacia la luz del endosoma, la parte que reconoce está hacia la luz del endosoma, reconoce a la bacteria, y una vez que reconoce a la bacteria, ¿qué es lo que va a pasar? Pues quedamos que todo reconocimiento por parte de la inmunidad innata, en general todo reconocimiento debe llevar una acción. Entonces, este reconocimiento, ¿qué acción nos va a llevar o qué es lo que va a producir? Pues va a producir un tipo de citocina muy especial, va a producir interferón de tipo 1, que va a tener más importancia después. El interferón de tipo 1, sobre todo sus mecanismos son más antivirales, pero puede tener cierta importancia en la respuesta inmune contra las bacterias intracelulares. Entonces el reconocimiento por TLR9 nos lleva a la producción de interferón de tipo 1, al reconocer el ADN bacteriano o el ADN CPG. ¿Qué otro receptor o con qué otro receptor contamos nosotros? Pues realmente aquí el otro receptor con el que vamos a contar va a ser un receptor que no sea como tal endosomal, o que no esté asociado a membrana. Más bien aquí, pues si la bacteria dice, me van a reconocer aquí por medio de TLR9, dice, pues ¿para qué me quedo aquí en el endosoma o en el fagolitosoma? Mejor yo me voy, que sean felices, y me quedo en citoplasma. Y ya que está en citoplasma, aquí ya no hay receptor de tipo TOR, quedamos que están hacia la luz del endosoma. Aquí no la van a reconocer, porque esto no pasa. Pero el macrófago es muy sabio y dice, pues si me enfrento contra una bacteria que sé que es muy canija y puede escaparse a citoplasma, pues tengo receptores citoplásmicos o receptores, digamos, solubles solubles en citoplasma que me van a reconocer PAMs de esta bacteria. Esos receptores que se encuentran solubles en plasma, ¿cuáles son o a qué tipo de receptores me estoy refiriendo? A los receptores de tipo NOD o los NOD-like receptors, que se abrevian por sus siglas en inglés NLR, NOD-like receptors. De los NLR tenemos dos tipos, el NOD1 y el NOD2. Van a ser los dos tipos de receptor con los que nosotros vamos a contar, NOD1 y NOD2. ¿Qué va a pasar aquí? Pues como lo vimos, son receptores intracelulares que van a reconocer PAMs. ¿Qué PAMs va a reconocer o qué es lo que reconocen los NOD? En general, los NOD lo que reconocen son peptidoglucanos. Luego ambos, tanto NOD1 como NOD2. La diferencia entre ambos tipos de receptores de tipo NOD es el tipo de peptidoglucano que ellos van a reconocer. El NOD de tipo 1 lo que va a reconocer es ácido diaminopimélico, que es un tipo de peptidoglucano especial, y que es lo que va a reconocer el NOD de tipo 2, dipeptidomurámido. Entonces quedamos que el NOD2 lo que reconoce es dipeptidomurámido. Es lo que va a reconocer. Que quedamos que ambos tipos lo que van a hacer son peptidoglucanos. Para fines simples lo que reconoce es peptidoglucanos, ambos tipos. Entonces, si lo que va a reconocer los NOD son peptidoglucanos, ¿contra qué tipo de bacterias nos ayuda? ¿O contra qué tipo de bacterias va a ir dirigida? Pues principalmente va a ir dirigida contra bacterias
gram positivas, porque digamos que las gram positivas son las que tienen en su membrana mayor cantidad de peptidoglucanos. También sirven contra las bacterias gram negativas, no crean que no, también tienen peptidoglucanos en su pared, pero en menor cantidad. Lo que ellos tienen más son LPs, entonces por eso sirven más contra peptidoglucanos. Es contra lo que nos van a ayudar. Ahora, el reconocimiento por parte de los NOD o la activación de los NOD, ¿a qué acción nos lleva o qué es lo que van a hacer estos? Estos lo que van a hacer es la producción de citocinas, pero estos no nos van a llevar a la producción de citocinas clásicas como el interferón de tipo 1 antivirales. Estos van a producir principalmente TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 y L2 para la proliferación de linfocitos T, entre otras cosas que nos pueden producir. Es un perfil más proinflamatorio hacia el que nos lleva a la activación de los receptores de tipo NOD. Es para lo que nos van a ayudar. Los receptores de tipo NOD tampoco no tienen una gran actividad, por ejemplo, contra bacterias como Mycobacterium tuberculosis, que no se caracterizan por tener peptidoglucanos en su pared, sino más bien material lipídico. Entonces quedamos aquí que esto va a ser lo principal. El macrófago ya lo fagocitó y va a producir interferón de tipo, al reconocerlo, recapitulando, lo fagocitó por medio de los receptores fagocíticos no opsónicos como Scavenger, que dentro de ellos se encuentran Marco CD36 o el señor A, ya lo reconocieron aquí, lo reconocen por medio de Marco, lo fagocita, pero esta bacteria puede hacer escape al endosoma o una fagocitosis no muy eficaz. Para este caso, pues si tenemos algo que se va a quedar ahí o que no lo vamos a poder destruir, pues le damos aviso a los demás. Para eso está el TLR9, que es de membrana, que al momento de activarse el TLR9 nos va a producir interferón de tipo 1. O los receptores de tipo NOD, que son los que se encuentran acá, en caso de que haga escape a citoplasma. Hace escape a citoplasma, lo reconocemos y producimos más moléculas como TNF-alfa, interleucina 6, 1 o 2. Y estos son los principales mecanismos con los que nosotros contamos para la producción o para la respuesta inmune innata. Tenemos otros tipos de células que también nosotros vamos a dejar otro tipo de respuesta celular innata. Si nosotros tenemos un macrófago infectado, o bien lo que vamos a tener aquí es una célula epitelial o cualquier otra célula que no sea del sistema inmune infectada, por ejemplo, algún hepatocito, alguna célula neuronal, por ejemplo. El punto es que tenga alguna célula propia infectada. En lo que se levanta la respuesta inmune adaptativa, que quedamos que va a tardar en levantarse aproximadamente 2 semanas, algo debe de contenerlo, porque aquí ya quedamos que el macrófago no lo está eliminando. El macrófago aquí, la fagocitosis no nos está funcionando al 100%, por eso son intracelulares. Entonces el macrófago lo único que está haciendo es dando aviso por medio de interferón de tipo 1 o por medio de estas citocinas proinflamatorias. Pero pues los mecanismos de estas citocinas realmente no van a ser de mucha ayuda contra algo intracelular. Entonces necesitamos también células de la inmunidad innata que nos ayuden a contener un rato la infección en lo que llegan los refuerzos, en lo que llega la caballería pesada, en lo que llega el aviso. ¿Qué tipos de células son las que vamos a tener actuando aquí? Pues principalmente células NK o células natural killers. Si ustedes se acuerdan cuando revisamos el tema de citotoxicidad, las células NK o natural killers son capaces de hacer citotoxicidad. Estas células prácticamente van a realizar sus mecanismos de citotoxicidad, no como tal por un reconocimiento vía MHC, como lo hace el linfocito TCD8. Es más entre el equilibrio de receptores activadores e inhibidores de NK. Entonces tenemos receptores activadores y receptores inhibidores. Al momento de que la célula propia por vía de MHC1 presenta péptidos propios, péptidos de la bacteria, la NK va a reconocer, no como tal un reconocimiento TCR-MHC, sino lo que llega a reconocer por medio de sus receptores activadores, que en estas moléculas de MHC de tipo 1 se está presentando un péptido extraño y dice, ok, esto no es normal, me activo y hago citotoxicidad contra ti. Citotoxicidad por medio de qué? Pues liberando
uno de ellos sus gránulos. ¿Qué libera en sus gránulos? Lo vimos en citotoxicidad. Va a liberar principalmente perforinas y granzimas. Si ustedes se acuerdan, perforinas era similar a C9 del complemento, entonces lo que va a hacer es un hoyo en la membrana, C9 hace un hoyo en la membrana para que entren las granzimas y lleven a muerte celular a esta célula. Y ya se activó. Ahora bien, otra de lo que puede hacer, pues esta célula o la bacteria dice, pues ok, disminuyo la expresión de MHC1 acá para que no me destruyan, no expresa MHC1. Pero al momento de no haber una expresión de MHC1, los receptores inhibidores no lo reconocen. Entonces hay una pérdida de la balanza y digamos que la inhibición no predomina, porque los receptores inhibidores también van a estar en su mayor medida reconociendo moléculas de MHC tipo 1 con moléculas propias o con péptidos propios. Al momento de que esto no está y no hay una expresión adecuada de MHC1, la célula está planita, la inhibición se va hacia la baja. Entonces es como si pusiéramos una balanza. Si ponemos nosotros nuestra balanza, de un lado ponemos la activación, pero al momento de que no tenemos nada en la balanza de la inhibición, entonces si la balanza de la inhibición se queda vacía, pero la balanza de la activación tiene un montón de cosas, ¿hacia qué lado va esto? Pues normalmente quedamos que aquí hay muchas cosas, ¿no? Y se va hacia el lado de la inhibición. Pero le quitamos la carga a la inhibición. ¿Cómo va a pasar a estar nuestra balanza? ¿Qué es lo que va a pasar aquí en la balanza? Que esta balanza va a cambiar. Entonces, si aumenta, más bien, si no hay nada en el lado de la inhibición, aquí está la activación y la inhibición se queda sin nada en el lado de la inhibición. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues quedamos que aquí en esta primera balanza, habían muchas cosas que hacía que la inhibición pesara más. Pero si la inhibición deja de reconocer lo suyo y la activación sigue reconociendo, aunque sea poquito, gana la activación y por eso la balanza se va hacia el lado de activación, se activa la NK y hace citotoxicidad. Ahora bien, así puede ser normal, pero las células NK también tienen que activarse o tienen que sufrir un proceso de activación. ¿Qué célula es la que las va a activar? Si ustedes se acuerdan, también otra célula de la inmunidad innata que nosotros tenemos son las células dendríticas. Entonces, las células dendríticas también poseen receptores de la inmunidad innata, TLR y sobre todo NOD, y al momento de que sus receptores se activan y ellos reconocen que hay algo aquí adentro, ellos van a producir por este reconocimiento citocinas como cuáles, citocinas principalmente como interleucina 15 o interleucina 12. Y si ustedes se acuerdan, una de las citocinas que servía para activar a las células NK es la 12 y la 15 también. Entonces favorecen los mecanismos de citotoxicidad de la célula NK, tanto la interleucina 12 como la interleucina 15. Ahora, al momento de que las células dendríticas favorecen esa activación, las NK, entonces le quedamos que las dendríticas producen 12 y 15 para activar a las células NK y que sean más fagocíticas, pero la NK, y que sean más citotóxicas. Una vez que las células NK hacen citotoxicidad o se activan por medio de estas citocinas, las NK también producen una citocina muy especial, que en una primera medida va a tener, o en un primer momento va a tener una importancia bastante pesada aquí en esta respuesta. Las células NK al momento de que se activan o al ser activadas por interleucina 12 o interleucina 15 van a producir interferón gamma. Y si ustedes se acuerdan, el interferón gamma lo que hace en los macrófagos, quedamos que este era un macrófago, es potenciar los mecanismos de citotoxicidad o la expresión de enzimas del estallido respiratorio. Entonces, el interferón gamma, producido por las NKs, activados por 12 y 15, que producieron las células dendríticas, potencia la activación del interferón gamma del macrófago. Y ahora sí,
Quedamos que el macrófago en un primer inicio va a pedir ayuda y va a soltar todo esto de acá. Y la dendrítica se activa, dice, pues hay algo raro por ahí, incluso lo puede hacer también un neutrófilo. Y dice, ok, produzco estas dos citocinas, activo las NK para que produzcan interferón gamma y activen el macrófago. El problema es que el interferón gamma que producen las células NK no es tan amplio o no lo producen en una cantidad tan grande. Por eso estas primeras células no nos pueden ayudar. ¿Qué otras células nos van a servir aquí también de la inmunidad innata que pueden llegar a producir interferón gamma para potenciar al macrófago? Si ustedes se acuerdan, están las células linfoides innatas. Y las células linfoides innatas, las principales que también van a empezar a producir interferón gamma, son las ILC de tipo 1. Entonces las ILC de tipo 1 pueden producir interferón gamma también para activar el macrófago. Pero la producción tanto de las ILC de tipo 1 como de las células NK no es tan grande. O de ambas es muy pequeña. Entonces lo único que sirve aquí es para contener la infección. Realmente no para eliminarla, sino para que el macrófago se active un poquito más. O poquitos macrófagos se activen más porque no producen mucha y contengan aquí la infección y no destruirla. Que realmente estos son todos los mecanismos de la inmunidad innata o que cuenta la inmunidad innata contra las bacterias de tipo intracelulares. ¿Qué es lo que tenemos que activar posteriormente? Pues a la inmunidad de tipo adaptativo. Entonces, ¿cómo vamos a activar nosotros a la inmunidad de tipo adaptativo contra las bacterias intracelulares? ¿O qué componentes de la inmunidad adaptativa nos van a servir contra las bacterias intracelulares? Pues tenemos varios componentes que nos van a estar sirviendo aquí. Componentes como quiénes, pues ya quedamos tanto linfocitos T como linfocitos B. Entonces, recapitulando un poco, volviéndolo a dibujar, quedamos que aquí ya se habían perdido las barreras. Esta bacteria pasó el epitelio y quedamos que la célula dendrítica que habíamos dibujado en color rosa, volvemos a dibujar aquí nuestra célula dendrítica, también puede reconocer a la bacteria intracelular que está entrando. Reconoce la bacteria intracelular que está entrando y ¿a dónde creen que se vaya? Pues obviamente al momento de que ya quedamos en el video pasado, de que reconoce algo, lo endocita, porque también puede tener receptores fagocíticos, lo endocita. Esta casi no lo va a destruir, sino lo que va a hacer es vía MHC de tipo, dependiendo del tipo donde entre, o si es presentación cruzada o no, es que se vaya vía MHC para presentar el péptido de la bacteria intracelular que está entrando, ¿queda claro? Y al momento de que empiece a hacer todo esto, ¿a dónde viaja nuestra querida célula dendrítica? ¿O a dónde se va a ir? Pues esta célula dendrítica se va a ganglio linfático, a órganos linfoides secundarios. Se va a ganglio linfático. Como siempre, entra por las vénulas de endotelio alto. Aquí tenemos a las vénulas de endotelio alto. Entonces dibujamos a las vénulas de endotelio alto. Y quedamos que por aquí va a salir nuestra célula dendrítica. Y va a llegar principalmente a la zona T dependiente, a la paracorteza. Llega a la paracorteza, ¿para qué? Para hacer la presentación antigénica del T con la dendrítica. Entonces aquí se da la presentación porque está expresando vía MHC1 y lo va a presentar. Entonces haciéndolo un zoom a lo que está pasando ahí, quedamos que se va a la paracorteza, el linfocito T expresa su TCR, la dendrítica que está llegando aquí, quedamos que va a expresar vía MHC el péptido de la cosa que traiga adentro, o el péptido de la bacteria que entró aquí. Entonces hasta aquí ya quedamos. Esta es una célula dendrítica clásica o profesional y este es un linfocito T. Ahora, aquí lo que está pasando es que está presentando péptidos que vienen de afuera o péptidos que están entrando del medio extracelular al intracelular. Y cuando esto pasa, la vía que normalmente usa para presentar es la vía del MHC de tipo 2. Y si esto es vía de MHC de tipo 2, ¿qué tipo de linfocito T sería ese? Pues obviamente este linfocito T va a expresar en membrana una cosa que se conoce como CD4.
expresa su CD4. Entonces quedamos que este linfocito T es un TCD4. La célula dendrítica activa vía MHC2 porque es algo que está entrando de fuera al TCD4. Y cuando activa al TCD4 vía MHC de tipo 2, tenemos que el TCD4 se va a diferenciar en un perfil efector, porque es lo que sabe hacer pues, el TCD4, diferenciarse. Ya se activó aquí, quedamos que este es un TCD4, y se va a diferenciar y va a salir para regresar otra vez a la periferia. Ahora, el perfil aquí hacia el que se tiene que diferenciar, o el perfil efector que necesitamos, ¿cuál es? Pues un perfil que produzca interferón gamma, porque ya quedamos que el interferón gamma nos va a ayudar a activar ¿a quién? A activar al macrófago que nosotros teníamos acá, activar a nuestro macrófago. Entonces necesitamos algo que produzca interferón gamma. ¿Qué perfil produce interferón gamma? Muy fácil. TH1. Entonces necesitamos que este TCD4 que ha activado se diferencie hacia un perfil de tipo TH1. ¿Cómo le va a hacer? ¿O cuáles son las citocinas que necesita nuestro TCD4 para diferenciarse hacia un tipo TH1? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿O qué citocinas va a ocupar? Pues muy fácil. Necesitamos citocinas que induzcan hacia un perfil de tipo TH1. ¿Qué citocinas nos inducen hacia algún tipo TH1? Aquí es donde cobra importancia. Las citocinas que nos inducen hacia un perfil de tipo TH1 es interleucina 12. Interleucina 12 nos induce hacia un perfil de tipo TH1. ¿Y quién quedamos que estaba produciendo desde un principio la interleucina 12 acá? Si ustedes se acuerdan, aquí la interleucina 12 estaba producida por las células dendríticas. Aquí ya en el medio, por las células dendríticas, desde que activaron, era un medio muy rico en interleucina 2. Entonces, quedamos que aquí, que esta célula dendrítica, vamos a ponerle nombre, esta célula dendrítica produjo mucha interleucina 2 en el medio. Y si hay mucha interleucina 2 en el medio, ¿hacia dónde se va a ir el TCD4? Hacia un perfil de tipo TH1. ¿Qué otra citocina induce también hacia un perfil de tipo TH1? Si ustedes se acuerdan, la otra que nos ayudaba es el interferón de tipo 1. ¿Que dónde quedamos que se estaba produciendo los interferones de tipo 1, tanto alfa como beta, que nos van a ayudar? Se están produciendo desde que el macrófago, el mismo macrófago, la célula dendrítica, o bien cualquiera de esas dos, producen interferón de tipo 1 al momento de activarse con el TLR9. Entonces se activan con el TLR9, producen interferón 1, tanto la dendrítica como el macrófago producen aquí esta cosa que se llama interferón de tipo 1, y el interferón de tipo 1 que están produciendo estas dos nos va a llevar hacia un perfil efector de tipo TH1. Para que el TH1 que produzca, o qué es lo que vaya a producir, hacia quién lo va a diferenciar. Pues lo que necesita aquí para diferenciarse, o más bien lo que necesita producir aquí, ya quedamos, ¿qué citocina es? Necesita producir interferón gamma. Entonces este TH1 ya sea el TCD4 que estaba viajando, llega a la periferia. Aquí en la periferia, por medio de las células de los macrófagos o de las células dendríticas, ya sea porque la célula dendrítica produce interleucina 12 o por medio del TLR9 producen interferón de tipo 1. Y estas dos, tanto la 12 como el interferón de tipo 1, nos van a llevar hacia un perfil efector de tipo TH1. Y el TH1, cuando se activa, ¿qué va a producir? Interferón gamma. No confundir, este es interferón gamma, y el interferón de tipo 1 es principalmente el alfa y el beta. Entonces al momento de que se produce interferón de tipo gamma, va al macrófago. ¿Y qué le dice al macrófago? ¡Hey, ponte vivo! Tenemos aquí algo que nos está destruyendo, necesitamos, o algo que nos está infectando, necesitamos que lo destruyan, necesitamos que seas más perruchín, necesitamos que aquí te actives, seas más rudo, seas como Rambo y lo destruyas. Eso es lo que dice el interferón gamma, ese es el mensaje que lleva el interferón gamma: actívate, sé más rudo. Y el macrófago dice: ok, pues me están diciendo que sea más rudo, me están diciendo que sea más aquí porque esto es algo feo, entonces activo todos los mecanismos que ya vimos, activo mecanismos, por ejemplo, activo ROS, activo las especies reactivas de nitrógeno, activo diferentes enzimas como la lisozima, por ejemplo,
lisozima, activo que otras enzimas, activo por ejemplo proteasas, para destruir a esta bacteria aquí intracelular. Entonces eso es lo que va a hacer TH1. TH1 se activa y produce interferón gamma. Me podrían decir aquí, pues sí, pero pues ya lo estaba produciendo la NK, la CLC1, pero quedamos que ese tipo de células lo produce en baja cantidad. El TH1 produce interferón gamma a cantidades industriales, a cantidades realmente monstruosas, lo produce muchísimo. Entonces aquí, como el TH1 es uno de los principales productores de interferón gamma, produce demasiado y le dicen a todos los macrófagos, actívense y destruyan a la cosa que está ahí adentro. Es uno de los mecanismos con los que cuenta la respuesta de tipo la respuesta inmune innata. Ahora bien, quedamos que también que otras células pueden estarse activando al mismo tiempo aquí en el ganglio linfático, pues los linfocitos B. Entonces, en los folículos de nuestro ganglio linfático se pueden estar activando, aquí haciéndole un zoom al folículo, que ya vimos toda la clase, que ya vimos el video pasado, cómo se activaban los Bs, que se diferencian en una zona del manto, en una zona oscura y en una zona clara. Se activaban los linfocitos B aquí, en este centro germinal, pasaba de ser un plasmablasto en la zona oscura a ser un centrocito. Entonces aquí vuelve a ser un centrocito. En el momento de que se vuelve centrocito aquí, quedamos que esta parte en la que se vuelve centrocito necesitaba hacer un cambio muy especial. El linfocito B en el centro germinal para aquí. ¿Qué necesita hacer? Pues lo que nosotros conocemos como maduración de la afinidad y cambio de isotipo. Entonces al momento de que pasa de aquí para acá el plasmablasto tiene que hacer maduración de la afinidad y cambio de isotipo el centrocito para volverse ¿qué? Una célula plasmática. Pero quedamos que el cambio de isotipo está influenciado por muchas cosas. Entonces, si nosotros teníamos de la periferia y de la periferia está llegando al ganglio una citosina que está produciendo en cantidades industriales TH1, porque este ganglio puede ser si entra por intestino, los ganglios mesentéricos, y por ahí hay mucho TH1 y están produciendo interferón gamma. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que el interferón gamma, a final de cuentas, va a llegar también al centro germinal. Va a llegar a la zona clara del centro germinal. Y si ustedes recuerdan, el interferón gamma, ¿hacia qué tipo hacia qué isotipo de inmunoglobulina nos llevaba? ¿Qué es lo que va a producir? Pues muy fácil, en este centrocito lo que le va a decir, ¿sabes qué? Tú haces cambio de isotipo hacia IgG, produce muchas IgG. Entonces este centrocito hizo cambio de isotipo, se vuelve una célula plasmática, todo un señorón, se vuelve toda una célula plasmática. Entonces, y una célula plasmática que hizo cambio de isotipo hacia IgG. Lo que va a estar produciendo esta célula plasmática mucho es mucha IgG. Producen cantidades bestiales IgG. Viaja como quedamos, sobre todo a huesos planos, para que se quede como una célula de memoria. Y este IgG que está produciendo, la produce desde los huesitos, donde quedamos que se iba a refugiar, viaja a los huesitos, y desde los huesitos va a estar produciendo mucha IgG específica contra estas bacterias intracelulares. Entonces al momento de que produce mucha IgG, regresa y empieza a opsonizar a las bacterias que se encuentren fuera de las células. Ya quedamos que aquí va a estar pueden haber bacterias que no se hayan introducido, o por medio de las NKs que están causando apoptosis y liberación de todas estas bacterias. Entonces al momento de que las opsoniza, van a favorecer una fagocitosis por medio de receptores opsónicos. Y si estamos hablando aquí de IgG, van a favorecer una fagocitosis por medio de los receptores Fc gamma R1 principalmente. Entonces Fc gamma R1 es un receptor que se va a pegar a la fracción Fc de la inmunoglobulina. Se pega a la fracción Fc de la inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina que trae pegada una bacteria intracelular, la endocita, la fagocita, ya está potenciado por interferón, está potenciado aquí por interferón gamma, y la endocita la destruye. Y así ya es una mejor respuesta, ¿de acuerdo? Por medio de la activación de B y de la producción de anticuerpos, que sería el otro componente de la respuesta inmunitaria, el componente humoral. Ya lo revisamos aquí.
¿Qué otro componente nos falta? Si ustedes se acuerdan, existen un tipo de linfocitos T que se conocen como linfocitos T citotóxicos, que nos van a ayudar contra infecciones que estén intracelulares. El punto aquí es cómo le vamos a hacer para activar estos linfocitos T. Porque si ustedes se acuerdan, aquí la dendrítica, ¿qué está haciendo aquí nuestra célula dendrítica? La célula dendrítica quedamos que estaba procesando vía MHC2 porque viene de afuera. ¿Cómo le haríamos para activar a un linfocito T? Para activar un linfocito T, pues lo que necesita expresar nuestra célula dendrítica es otro MHC. Necesitamos activarla vía MHC de tipo 1. Pero ¿cómo le hace para presentar vía MHC de tipo 1 si quedamos que estaba entrando de afuera? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo le puede hacer? Aquí es donde viene lo interesante. Si es una célula dendrítica clásica profesional, puede hacer presentación cruzada. Y por medio de la presentación cruzada se salen los antígenos aquí del lisosoma, escapan a citosol y pueden entrar a la vía de presentación de vía de MHC1. Se presentan vía de MHC1, vía presentación cruzada, hacen presentación cruzada. Y al momento de que ya se están expresando aquí en el MHC de tipo 1, ahora sí, ¿a quién nos va a activar? ¿Contra quién, a quién va a reaccionar aquí? Pues unos linfocitos que se conocen como TCD8. Porque si ustedes se acuerdan, este ya expresa CD8, su TCR lo reconoce y expresa el correceptor que es el CD8. Entonces ya expresa CD8, su TCR que está acá, el TCR, y se activa el TCD8 ahora sí. Y cuando quedamos que el TCD8 se activa, que igual se encuentra en la zona, en la paracorteza, el TCD8 lo que va a hacer es también volver hacia el sitio de infección o regresar hacia donde se necesita. Entonces viaja al sitio de infección, el TCD8, es un TCD8 ya activado, y al momento de que el TCD8 se activa, que si ustedes se acuerdan, el TCD8 para activarse y volverse una célula T citotóxica, o abreviada aquí como LTC, para convertirse en una célula citotóxica necesitaba citocinas. ¿Qué citocinas? Las mismas que para el perfil de tipo TH1. Ya está un poquito más fácil. Que quedamos que había muchas citocinas en el medio. Interleucina 12, que iba a estar produciendo la célula dendrítica, o interferón de tipo 1, que quedamos que se produce por la activación del TLR9. Estas dos citocinas al TCD8 lo llevan a diferenciarse hacia un perfil de tipo citotóxico, un linfocito T citotóxico. Entonces este se convierte en un LTC, en un linfocito T citotóxico. Y el LTC, al momento de que reconozca igual en una célula, puede ser no inmunológica o incluso inmunológica, que esté presentando vía MHC1 al antígeno de la bacteria que se encuentra ahí, lo presenta vía MHC tipo 1, lo reconoce el TCR de la T citotóxica, TCR, ¿y qué va a hacer al momento de que se activa por este reconocimiento? Aquí ya no necesita coestimulación. Acá con la célula dendrítica, acuérdense, aquí se necesita alta coestimulación para activarse, que es la segunda señal. Acá ya no. Acá ya una vez que se convierte en linfocito T citotóxico o en un citotóxico, ya no necesita coestimulación. Entonces, al momento de que ya no necesita coestimulación, dice, pues ya no necesito coestimulación, sé que hay algo ahí malo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a activar y me degranulo y voy a producir perforinas y granzimas, que a final de cuentas ya quedamos, van a llevar a la muerte celular a esa célula infectada. La van a llevar a su propia muerte. Y así es como sirven los linfocitos T citotóxicos contra la defensa de este tipo de microorganismos, que prácticamente nosotros al revisar todos estos mecanismos estaríamos casi por terminar los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa contra las bacterias intracelulares. Recapitulando un poco, ya quedamos, entonces están los TCD4 que se activan al momento que llegan a periferia, hay mucha interleucina 2, interferón 1, se diferencian hacia TH1, producen interferón gamma que activa al macrófago. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que también se activen los TCD8 vía cruzada por las células dendríticas clásicas que tienen alta coestimulación. Viajan también, el TCD8 se activa, viaja a periferia,
cuando viaje en periferia, ¿qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar también con interleucina 2, interferón de tipo 1, que lo lleva a activarse hacia un tipo de linfocito T citotóxico. Se encuentra con una célula infectada, lo reconoce vía MHC1, 5 estimulación, libera perforinas y granzimas y lleva a la muerte a esta célula. Y finalmente, los linfocitos B, que se diferencian hacia células plasmáticas, produzcan mucha IgG, que nos permite opsonizar a estas bacterias que se encuentran fuera, ya sea, por ejemplo, aquí es donde podemos correlacionar, que los TCD8 lo lleven a apoptosis, y pues finalmente si se va a apoptosis va a haber liberación tanto de bacterias como de antígenos. Entonces al momento de que hay liberación, aquí entra el linfocito B produciendo IgG a opsonizarlos y que las células fagocíticas se los coman y lo destruyan. ¿Qué células nos faltan por revisar después de todo este repaso express que acabamos de ver? ¿Qué es lo que nos falta por ver? Pues hay unas células que no son tan abundantes, pero que están entre la línea media entre inmunidad adaptativa e inmunidad innata, que son los linfocitos T gamma delta, que estos linfocitos T gamma delta, ellos tienen su receptor, su TCR, que es T gamma delta, que lo principalmente que ellos van a reconocer son lípidos, y al momento de que reconocen su ligando, igual a lo mejor una célula que expresaba vía MHC de tipo 1 infectada, y lo que está presentando aquí son a lo mejor péptidos con algún lípido asociado, o vía, ¿por qué no?, también vía CD1, que CD1 es quien se le va a presentar vía principalmente más, va a reconocer aquí por CD1 lípidos. El T gamma delta se va a activar y va a llevar hacia citotoxicidad. También se degranula y lleva esa célula a la muerte, el T gamma delta. Esa es una de las células que tenemos contra este tipo de microorganismos. ¿Qué más va a hacer el T gamma delta? Pues el T gamma delta va a producir interferón gamma e incluso puede llegar a producir una cosa como interleucina 17 para activar a todos los epitelios. Eso es lo que va a hacer principalmente. El T gamma delta produce interferón gamma y activa al macrófago. ¿Qué otra célula nos falta por revisar? Están unas células que se conocen como las células NKT, porque tienen características de las dos, tanto de célula NK como de una T. ¿Qué es lo que van a hacer las células NKT? Las células NKT, a diferencia del T gamma delta, que el T gamma delta en mayor medida, ese sí está restringido por CD1, principalmente quien va a presentar aquí es CD1 al T gamma delta. Entonces el NKT, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el NKT también hay 4 variantes de NKT. Dependiendo, el NKT va a expresar TCR, pero el TCR que va a expresar es un poquito más extraño. Hay NKTs que expresan TCR alfa beta y que se conocen como CD4 positivos, CD8 negativos. ¿Y así? Hay otras NKT que son CD4 negativas, que no expresan CD4, pero expresan CD8. Y esas que expresan CD8, su TCR está compuesta por una cadena alfa y una cadena beta. Hay otras CD4 negativas, CD8 positivas, pero que su TCR va a estar constituido por dos cadenas alfa. Y finalmente, aquellas NKT que son CD4 negativas y CD8 negativas, que no tienen ninguna de las dos cosas. Estas NKT, al momento de que se activan, porque también pueden reconocer por MHC al tener TCR, se activan, ven a la célula infectada, esta sí por vía de MHC tipo 1, lo reconocen y se activan. Y al momento de que se activan, las NKT pueden llevar a citotoxicidad, igual llevando perforinas y granzimas. ¿Qué otras citocinas son capaces de producir las NKT? Interleucina 12. ¿Y qué otra? También interferón de tipo gamma. Interleucina 12, ¿para qué? Para llevar a los TCD4 hacia TH1, a los TCD8 hacia linfocitos T citotóxicos y el interferón gamma para potenciar la fagocitosis. Entonces los llevan hacia ese tipo de perfil. T gamma delta. Y en T gamma delta se habla de que es más intraepitelial, está sobre todo abajito de los epitelios y reacciona primero junto con la inmunidad innata, produciendo interferón gamma e interleucina 17, también en una mayor medida para potenciar y que los macrófagos puedan contener en lo que se activa las demás células de la inmunidad adaptativa. ¿Qué más? Pues de la misma manera los NKT pueden activarse primero y producir estas dos. Primero para favorecer la diferenciación de TH1 de los citotóxicos y la activación de los macrófagos.
Entonces, con eso nosotros estaríamos terminando los mecanismos de la respuesta inmune, tanto adaptativa como innata, que se levantan contra las bacterias intracelulares. Ahora bien, bueno, antes de pasar a eso, un último mecanismo que se nos andaba olvidando por aquí es de las células dendríticas y los linfocitos T expresan una molécula que se va a conocer como ligando de CD40, el CD40 ligando. Al momento de que se une al CD40 que pueden llegar a expresar los macrófagos, activan más a los macrófagos, entonces CD40 ligando se une a CD40 que están los macrófagos y activan a estos macrófagos para que hagan una mejor fagocitosis. Ahora sí, ya prácticamente revelamos todos los mecanismos que cuentan la inmunidad innata y adaptativa contra las bacterias de tipo intracelular. Lo único que nos queda por ver son los mecanismos que tiene la inmunidad tanto adaptativa como innata, que se van a ver comprometidos estos mecanismos cuando las bacterias intracelulares hacen evasión o por alguna u otra cosa tienen mecanismos que van a evadir todas estas respuestas que nosotros levantamos. Entonces, pues estas bacterias pues son las más virulentas y son las que se van a reír en mayor medida de nosotros, porque pues ya levantaste todo esto, pero ¿qué crees? Yo tengo mecanismos que me van a servir contra todo lo que tú me acabas de decir. Entonces falta revisar los mecanismos de evasión. ¿Qué mecanismos de evasión van a tener las bacterias? Pues dependiendo de qué bacteria nosotros estemos hablando. Entonces recordamos, tendemos aquí a nuestro macrófago, que es donde principalmente, o con los mecanismos de evasión que cuentan principalmente para no ser destruidas. Entonces, tenemos con bacterias como, por ejemplo, bacterias como Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es lo que va a hacer Mycobacterium tuberculosis? Pues Mycobacterium tuberculosis lo que va a hacer es, pues si yo sé que las enzimas de Ross, las enzimas catalíticas se activan conforme el pH va bajando en el endosoma, yo lo que hago es inhibir esta acidificación del endosoma. Entonces Mycobacterium tuberculosis lo que va a hacer es inhibe la acidificación del endosoma y se queda aquí en un pH de tipo más básico, en un pH más alto, para que no se activen ahí, y se queda aquí viviendo, se hace una casita solita en el endosoma, y se queda viviendo para siempre Mycobacterium tuberculosis. Entonces quedamos que Mycobacterium tuberculosis inhibe la acidificación del endosoma. Entonces un mecanismo de evasión es inhibir la acidificación del endosoma. Ahora, ¿con qué otro tipo de bacterias contamos? Pues aquellas bacterias que si bien no inhiben la acidificación, pero sí inhiben la acción de los ROS, como cuáles, como Mycobacterium leprae. Los géneros de Mycobacterium de tipo lepra, si ustedes se acuerdan, también es una micobacteria. Entonces al momento que es una micobacteria, lo que va a expresar en su membrana, estas micobacterias, son lípidos. Y los ROS no funcionan contra los lípidos, los inactivan de una manera muy fácil. Entonces, al momento que cuenten su pared bacteriana con lípidos, los inactiva. Y esto, que al final cuenta de lo que nos llevan, ¿es a qué? A una inactivación de ROS. Ese es su mecanismo su mecanismo de evasión. Inactivación de los ROS es lo que van a hacer. ¿Con qué otra cosa contamos? Pues si ya sabemos que aquí para que se activen tienen que llegar también los lisosomas y fusionarse, que es lo que los lisosomas tienen todas las enzimas que nos van a ayudar para destruir, pues hay bacterias que dicen, ¿sabes qué? Yo te inhibo esta fusión de los lisosomas. ¿Cómo quién? Las bacterias del género Listeria. Las bacterias del género Listeria inhiben la fusión de los fagolisosomas. Entonces ahí está, lo que va a hacer es una inhibición de la fusión del fagolisosoma. Ese va a ser su mecanismo de evasión. ¿Hay otros mecanismos de evasión? Sí, de hecho hay bacterias más canijas. ¿Qué es lo que van a hacer esas bacterias más canijas?
pues hay bacterias, por ejemplo, como el estafilococo dorado. ¿Qué es lo que va a hacer el estafilococo dorado? Entonces quedamos que el estafilococo dorado es un gram positivo y se ve moradito. Entonces al momento de que el estafilococo dorado es endocitado, que es más una bacteria extracelular, pero tiene mecanismos de evasión también que le van a servir para inhibir o saltarse todos esos mecanismos que acabamos de ver. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo que va a hacer? Si ustedes se acuerdan, el estafilococo dorado cuenta con una enzima, el estafilococo aureus, cuenta con una enzima que es catalasa. ¿Y qué creen que va a hacer la catalasa? Pues la catalasa de lo que se va a encargar es de inactivar al peróxido de hidrógeno. Entonces inactiva aquí el peróxido de hidrógeno, lo destruye y nos lleva por consecuencia a una inactivación de los ROS. Eso es lo que hace el canijo estafilococo dorado. ¿Qué otra cosa pueden llegar a hacer? Sobre todo géneros de listeria. La inhibición del fagolisosoma también lo puede llegar incluso a hacer Mycobacterium tuberculosis, una inhibición de la fusión del fagolisosoma. Pero quizás el mecanismo más importante de listeria, aparte de la inhibición del fagolisosoma, es que listeria hace algo muy característico. Listeria se escapa del citoplasma. Entonces el mecanismo más característico de listeria, por mucho, es el escape a citoplasma. Entonces quedamos que escapa a citoplasma, y en citoplasma quedamos que pues ahí no hay ROS, ahí no hay mecanismos que destruyan, y todo eso pues prácticamente le vale. Prácticamente para destruir a todas esas bacterias que escapan al citoplasma, lo que necesitamos es la acción de células citotóxicas. Ya aquí la activación por medio de interferón gamma no nos va a servir. Aquí lo que vamos a necesitar es citotoxicidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo último que nos queda por revisar del tema de la respuesta inmune contra las bacterias intracelulares son mecanismos patológicos o mecanismos clínicos que pueden llegar a experimentar los pacientes. ¿Qué es lo que van a experimentar estos pacientes? Dependiendo del tipo de respuesta TH que se levante, podemos ver diferentes enfermedades. Y esto se ve principalmente en bacterias como como Mycobacterium. ¿Qué tipo de Mycobacterium estamos hablando? De Mycobacterium leprae. Entonces, aquellos pacientes que sufran de lepra, que son más propensos a desarrollar una respuesta de tipo TH1, van a desarrollar una lepra que se conoce como lepra tuberculoide. Si ustedes se acuerdan de esos pacientes con lepra, las manifestaciones principales en los pacientes con lepra pues son las manifestaciones dermatológicas, los nódulos que pueden llegar a hacer estos pacientes. Entonces los pacientes que hacen, y son nódulos graves, porque pueden llegar a deformar prácticamente toda la cara o toda la estructura de la cara la deforman, y pues el aspecto que pueden ofrecer esos pacientes no es muy agradable, que digamos. Los pacientes que hacen de tipo TH1 lepra tuberculoide, estos pacientes desarrollan una respuesta de tipo inmune, una respuesta de tipo celular, una respuesta inmune celular más potente. Y al momento de desarrollar una respuesta de tipo celular más potente, les va mejor, tienen un mejor pronóstico. O no les va tan mal. Ahora bien, si aquellos que hacen una respuesta de tipo TH2 se les conoce como lepra lepromatosa. Y en estos que hacen una lepra lepromatosa son a los que les va peor, porque estos al momento de hacer TH2 hacen una respuesta más fuerte de anticuerpos, pero sobre todo de anticuerpos de tipo IgG, porque son los que favorecen tipo H2, y una pobre respuesta celular. Hablando de, pues aquí esta no va a activar a los TCD8 citotóxicos. Estos tienen peor pronóstico. Son los que estos pacientes pues, pueden tener mayor deformaciones, tienen más nódulos. Si se toman una biopsia de los nódulos, van a encontrar más bacilos en la lepra lepromatosa que en la lepra tuberculoide. ¿Por qué? Pues muy fácil. Si ustedes se acuerdan, la respuesta, las citocinas principales que se producen, o la citocina principal que se produce en un tipo de respuesta TH1 es el interferón gamma.
Y el interferón gamma nos lleva hacia un perfil de macrófago. Este es un macrófago. Al macrófago lo lleva hacia un perfil de tipo M1 o un macrófago activado, un macrófago potente. Ahora, si estamos hablando de una respuesta de tipo TH2, ¿qué citocinas van a producir? Pues las TH2 producen interleucina 4, interleucina 13, que lo que hacen en el macrófago, el interferón gamma, ya quedamos que activa el macrófago y lo llevamos en perfil efector de tipo 1. Estas producen una desarginasa. Y al momento de que producen una desarginasa, inactivan a todas las enzimas de los ROS y lo llevan hacia un perfil de tipo M2, que es un perfil de tipo más regulador. El de tipo 2 produce interleucina 10. Entonces, al momento de que se produce el M1, pues hace mayor fagocitosis. No. Prácticamente no hace fagocitosis, es más regulador. No hace. Entonces, por eso vemos por qué los de la lepra tuberculoide de tipo TH1, logran controlar más a los bacilos y no les va tan mal. A los que hacen de tipo M2, no controlan también a los bacilos porque hacen una TH2 y, pues, desgraciadamente, a estos pacientes les va mal. ¿De qué depende que hagamos una respuesta TH1 o TH2? Pues ahí sí ya depende de cada uno, de la predisposición genética, del ambiente, de cómo nacimos alimentado. Incluso por ahí hay una teoría de la higiene. Se dice que el ser humano cuando nace es más predispuesto a una de tipo TH2 y la exposición repetente a microorganismos, a que el niño juegue en el lodo, en la basura, cambia hacia un perfil menos inflamatorio como el TH1. Pacientes alérgicos, por ejemplo, son predisponentes más hacia un perfil de tipo TH2. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. Lo único que nos queda revisar aquí de las respuestas que se dan en ese tipo de microorganismos son los granulomas. Cuando nosotros tenemos en los macrófagos activados, que siempre hay macrófagos activados de manera crónica porque tienen algo adentro que no pueden destruir, como es la tuberculosis, se van a activar y aquí van a formar una estructura que vamos a repetir más adelante, sobre todo en hipersensibilidad, en mecanismos de hipersensibilidad de tipo 4, que es el granuloma. Pero adelantando, se forma mucha fibrosis alrededor del... Es una estructura, aquí lo estoy dibujando como si fuera un círculo, pero ustedes lo pueden imaginar como si fuera una esfera. Es más, una esfera tridimensional. Y en la periferia de la esfera hay fibrosis, se fibrosa. Hay muchos fibroblastos afuera del granuloma. ¿Qué va a haber adentro del fibroblasto? Pues adentro del fibroblasto vamos a tener macrófagos tanto activados como inactivados. Macrófagos fusionados que se conocen como células de Langhans, que son células gigantes multinucleadas que se forman, en el concepto de tuberculosis. Linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, principalmente vamos a tener también acá los macrófagos en el centro y en la periferia más fibroblastos y fibrosis. Y en el centro vamos a tener macrófagos que hacen necrosis gaseosa. Entonces aquí con Mycobacterium tuberculosis forma el granuloma, que en el centro es característico la necrosis gaseosa. También otras bacterias que pueden llegar a hacer infecciones granulomatosas, sobre todo es sífilis. Sífilis también nos puede dar granulomas, no tan característico como tuberculosis. Es un 50-50 la formación de los granulomas, porque realmente para la tuberculosis podría funcionar como un mecanismo de evasión hacer esto, porque al momento de que forma fibrosis, forma una barrera así... pues literal una bola de fibrosis, imagínense como si fuera una bola de metal que nada puede pasar, pues ya no pueden pasar más macrófagos, más linfocitos T, más neutrófilos que nos ayuden aquí a combatir a esto, se queda aquí encerrado para siempre. Entonces, al momento de que el paciente sufra algún grado de inmunocompromiso, la calidad del granuloma baja y la tuberculosis puede salir de aquí y reactivar y causar una enfermedad como les pasa a los pacientes con VIH, por ejemplo. Ahora bien,
¿Por qué también puede ser algún mecanismo? Porque si el sujeto nunca tiene un estado de inmunodepresión, pues el granuloma se va a quedar ahí para siempre y la tuberculosis se queda aquí encerrada para siempre, confinada para siempre y nunca va a salir. Entonces, pues realmente con esto nosotros terminamos la respuesta inmune contra las bacterias intracelulares.